El continente africano es la cuna de la humanidad. Fue allí donde aparecieron los primeros Homo sapiens, que luego colonizarían todo el mundo. Pero al ser el primer continente poblado por humanos modernos, podemos decir que allí es donde más tiempo hubo para que aparecieran divergencias y se diferenciaran distintos grupos. Si bien gran parte de esa historia es todavía desconocida, podemos ver que existe una gran variedad en los llamados africanos. De hecho, hay varias Áfricas con su historia y características propias. Existen en el continente aproximadamente 3.000 grupos étnicos, entre los nativos y los llegados recientemente. Estos se pueden organizar en 6 grandes grupos de ancestrías que se corresponden en general a las grandes familias lingüísticas. Si vamos de norte a sur, podemos empezar por la familia afroasiática. Esta es principalmente una familia lingüística, aunque hay, como dijimos, un sustrato genético. A esta familia pertenecen los pueblos del norte de África, del Sahara, el Sahel y el Cuerno de África. En el norte de África los pueblos son muy similares a los de Medio Oriente, y esto es porque la familia austroasiática abarca tanto el idioma berber como el árabe. Los pueblos afroasiáticos de África son en cierta forma una transición entre los pueblos más netamente medio orientales y los pueblos del África del sur del Sahara. A esta familia pertenecen los pueblos cushitas, tales como los somalíes o los distintos grupos de Etiopía. Estos pueblos tienen rasgos variados, pero distintivos. En general tienen narices más finas y rasgos más similares a los árabes o europeos inclusive. El color de la piel varía bastante, desde muy oscuro a un moreno claro. Ya más al oeste del continente están los tuareg, que también presentan rasgos igual de divergentes. Más al sur de África habitan los llamados pueblos nilóticos. Estos presentan, al igual que otros grupos, una gran variedad entre sí, aunque también tienen rasgos culturales, lingüísticos como físicos que comparten, que los distinguen claramente del resto de los africanos. Ya varias veces hablé de ellos en distintos videos, dados que son quizá uno de los grupos más distantes para los hispanohablantes. Estos pueblos tienen una larga tradición pastoralista, es decir, que crían ganado. Culturalmente siguen siendo bastante tribales, aunque haya habido grandes transformaciones, como por ejemplo la adopción del cristianismo por la mayoría de ellos. Su aspecto es característico, tienen una gran altura, son delgados y su pigmentación es extremadamente oscura, la más oscura de todo el continente. Ya llegando al oeste y al sur, nos encontramos con el grupo más grande, la familia de los Níger-Congo. Este es un grupo lingüístico que abarca la mayoría del África del sur del Sahara. A este grupo pertenecen los pueblos bantúes que conquistaron y colonizaron África Central y la mayoría de África del Sur. Los pueblos del oeste de África también pertenecen a la familia Níger-Congo. Esta familia de pueblos supera las 900 millones de personas. Y es quizá en estos africanos que la mayoría de los americanos tienen en mente cuando piensan en África. La diáspora africana, justamente en América, pertenece casi toda a esta familia de pueblos. Los bantúes, que son parte de los pueblos Níger-Congo, fueron muy exitosos en poblar gran parte de África, pero al hacerlo desplazaron a otros africanos que ya habitaban esas tierras. Uno de esos grupos son los conocidos como los pigmeos. Estos divergieron del resto de los africanos hace aproximadamente 60.000 años, convirtiéndose en uno de los grupos humanos más antiguos. Actualmente habitan una decena de países, siendo siempre minoría. En República Democrática del Congo se estima su número en 300.000 personas. Hasta el día de hoy sufren discriminación e incluso actos contra su integridad física en ocasiones. Ya más al sur están los pueblos Khoisan. Estos son probablemente la familia de pueblos más antigua del mundo, habiendo divergido hace aproximadamente 150.000 años. Al igual que los pueblos pigmeos, fueron desplazados de gran parte de su territorio por la expansión bantú y luego también por los europeos. Aunque, a diferencia de los pigmeos, su situación en los últimos años es más o menos estable e incluso mejoró en varios de los países donde habitan. Ya en el extremo sur del continente también podemos nombrar a los descendientes de europeos que representan un número importante de la población. De estos es el pueblo Boer el que podemos decir que es nativo de África, al ser una identidad nacida en ese continente, descendientes de un pequeño grupo de colonos holandeses. El sur de África es una tierra donde los europeos, los africanos y los asiáticos conviven hace cientos de años. Muestra de ello son los llamados mestizos del Cabo o Cape Colored, que son una población producto de la mezcla de esas tres raíces. De hecho, son probablemente el grupo más mezclado del mundo. La primera mezcla fue entre hombres europeos y mujeres Khoisan, dando como resultado una población mestiza que iría incorporando elementos africanos bantúes, elementos del subcontinente indio, del sudeste asiático y del extremo oriente. Hay que aclarar que en África del Sur hay otros grupos mestizos, como los Bastard de Namibia y los malayos del Cabo o Cape Malay.
Y ya si seguimos por la línea asiática, hay que hablar de Madagascar, donde la mayoría de la población son descendientes de exploradores y colonos austronesios provenientes del sudeste asiático, que se mezclaron con africanos. Estos son conocidos como los malgaches, y mantienen hasta el día de hoy rasgos asiáticos, y su idioma es parte de los idiomas austronesios. África, como pudimos ver, es el hogar de una gran diversidad cultural y étnica, desde los pueblos afroasiáticos del norte, muy similares a los pueblos del Medio Oriente, hasta los boers en el sur descendientes de europeos, desde los pueblos bantúes que habitan en gran parte del continente, hasta los malgaches que habitan casi exclusivamente Madagascar. Los africanos presentan una gran variación en su aspecto, cultura e idioma. Sin embargo, podemos tener cierta noción de los grandes grupos lingüísticos y étnicos del continente, que nos van a ayudar a tener una visión más clara del todavía poco conocido continente africano. Bueno, espero que les haya gustado el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Cuál es la zona de África que más les llama la atención? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias a los que colaboran en Patreon con el canal. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.